Dice 1 Samuel 17:1. Los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efres-Damín. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y un valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Y tenía altura de 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalinas de bronce sobre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba el escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. A ver, los primeros versículos. Se enfrentan de un lado unos, de un lado el otro, el valle en el medio, hasta que los filisteos sacan lo que se diría un as bajo la manga, sacan el ancho de basto para ellos, diciendo: miren, nosotros tenemos a esto, nosotros tenemos a este, y en vez de ofrecerles pelear y que mueran un montón, hagamos un 1 contra 1. Se ve que eso era habitual en aquel entonces para que no hubiera tantos caídos de ninguno de los dos lados. El que perdía se iba con el otro como siervo y listo. Ahora, leímos un montón de cosas, de grebas, de jabalinas, Vamos más o menos para tener un orden de magnitud. Yo mido 1,88 más o menos, la última vez que me medí. Algunos van a saber medir mejor que yo, pero estos son casi 3 metros. O sea, la cabeza hasta acá. ¿No? ¿Más? ¿Menos? ¿Acá? No, o sea, más. Acá es 1,90. O sea, más o menos acá será 3 metros. Acá estaría la cabeza. ¿No? ¿Más? Bueno, o sea, era más alto que esto. O sea, imagínenselo, era un ropero enorme. Entonces, era bien grande. La armadura que llevaba pesaba 57 kilos. O sea, imagínense cargar a mí cargar a Charo ya me pesa y pesa 25, entonces imagínense todo el tiempo tener una armadura que es como llevar todo el tiempo 2 hijos encima, 2 hijos como Charo encima, todo el tiempo, todo el día. La lanza pesaba 7 kilos. ¿Viste cuando levantás varias gaseosas que tenés que llevar la bolsa, que pesa? Bueno, esa era la lanza. Entonces, eso era. Y cuando lo vieron, se llenaron todos de miedo. A la vista parecía invencible. Y no es menor esto de a la vista, después vamos a hablar un poco de eso, pero fíjense que en los distintos capítulos de Samuel viene hablando de lo que aparenta ser a la vista. Saúl a la vista parecía ser el mejor rey. David a la vista parecía ser demasiado muchachito. Saúl a la vista parecía ser imponente. Entonces, viene mostrando el libro de Samuel como a la vista podía ser una cosa, pero para Dios podía ser otra. Continuamos leyendo, le voy a pedir a alguien que me ayude a leer del 12 al 18. Y David era hijo de aquel hombre, efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab,
segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 pesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Perfecto. Acá es como que el autor empieza a contar dos historias que sucedían en paralelo. Por un lado está el valle, Goliat desafiando durante 40 días, y por otro lado está David con el padre, que le dice, había un tema ahí, por si alguno no lo intuyó, se los confirmo, no había ni WhatsApp ni pedido ya. Entonces no podía preguntar cómo están, ni le podía mandar un pedido de comida. Entonces lo llama David y le dice, anda para allá, llévales algo de comida, fíjate si están bien y me das el informe. Ahora, ¿qué podemos sacar de esto? ¿Cuántos hijos tenía Isaí? 8. ¿Cuántos estaban en la guerra? 3. Esto no hace falta que lo sepan. Para ir a la guerra tenías que tener, de acuerdo a la ley judía, ahí en números, más de 20 años. O sea que lo primero que decimos es, David tenía menos de 20 años. Pero David todavía tenía varios hermanos arriba, así que estamos hablando de un David adolescente. Porque todavía quedaban otros 4 hermanos que tampoco habían ido a la guerra. Entonces, estamos hablando de un David que sería adolescente directamente. David va para allá. Entonces, continuamos. Les cuento yo del versículo 19 al 30. Si quieren lo van repasando ahí para acordarse la historia, más allá de que es una historia conocida. Lo primero es, David va. Y lo primero que le pasa, lo voy a contar en distinto orden de como aparece ahí escrito, se encuentra con su hermano mayor. Y cuando se encuentra con su hermano le dice, ¿qué haces acá? ¿Cómo no estás vos cuidando esas pocas ovejas que tenés vos? Vos viniste acá de chusma, viniste a ver cómo anda la guerra. ¿Sabés qué? Desaparecés. Vos no tenés nada que hacer acá y lo desprecia. David no se prende en esa, le pregunta por qué me acusabas, algo. Después continúa y cuando llega David ve toda esta situación de se pone el ejército de un lado, el ejército del otro, sale el paladín. Eso sucedía 2 veces por día durante 40 días distintos, durante 40 días seguidos. Y David ve esa situación y pregunta, y acá sí los invito a leer, versículo 25 y 26. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá del tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? 2 cuestiones. Una, a medida que no aparecía quien peleara, Saúl iba como ofreciendo más cosas. Lo que estaba ofreciendo Saúl a quien peleara era realmente muy importante. Muchas riquezas. Ser su yerno, o sea, empezar a pertenecer a la realeza y no pagar de impuestos a toda la familia. O sea, le estaba diciendo, che, al que se anime le doy todo esto. Y aún así no aparecía absolutamente nadie. Llega David, escucha eso, escucha no esa conversación, sino que escucha a Goliat haciendo el desafío, a ver quién se anima, y lo primero que pregunta es, ¿cómo se va a atrever a hacer esto? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se anima a esto? Ahora, fíjense que en la primer mirada de David ya lo mira con la perspectiva correcta.
No pregunta quién es este que está desafiando al escuadrón de Saúl. Lo mira con ojos espirituales, está desafiando a Dios. Esto no es, antes olvidé decir algo, ¿de dónde era Goliat? ¿Se acuerdan? De Gat. Gat era la ciudad que aparece en 1 Samuel 5. 1 Samuel 5, cuando se roban el arca, se lo llevan a Gat y había un dios que era dios Gadón, entonces que se caía y que estaba todos los días postrado adelante del arca de Jehová. Entonces él era de ahí. Entonces lo que David interpreta es, che, esto no es Saúl contra el rey de los filisteos. Esto no es Goliat contra el que se anime. Esto es Jehová contra el Dios de los filisteos. Él no nos está desafiando a nosotros, Él está desafiando a Dios. ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este que no es judío, que se atreve a desafiar, no a Saúl, a Dios? ¿Quién es este que se atreve a desafiar a Jehová? Entonces, ese es el planteo y esa es la perspectiva correcta que David le da. Ahora, fíjense, ya iban 40 días, el pueblo era un montón de gente, no sabemos cuántos eran, pero eran un montón. En los 40 días a nadie se le había ocurrido mirarlo desde esa perspectiva. A nadie se le había ocurrido decir, pará, ¿y si le preguntamos a Jehová? ¿Y si traemos al sacerdote? ¿Y si lo pensamos desde otra perspectiva que no sea la humana, de ir y pelear y ver cómo nos sale? ¿Y si en vez de mirar al gigante vemos, nada, a Dios, por ejemplo? Leemos, a ver si alguno me ayuda, del versículo 31 al 41. Hasta ahí nomás, hasta ahí más. Y se fue hasta el 40. Gracias, dije mal antes yo. A mí lo que no nos asombra o no me asombra que cuando David se para delante de Saúl y le dice, yo voy a pelear, que Saúl lo mire como todo el pueblo desde un punto de vista humano. Saúl también le dice desde un punto de vista humano, no, vos sos muy muchacho, él es hombre de guerra de toda la vida, vos ni siquiera estás acá dentro de los soldados, o sea, sos un adolescente cualquiera, ¿cómo vas a ir vos? Ahora, lo que sí me sorprende, y para bien, es la convicción que todo el tiempo tuvo David. David todo el tiempo estuvo convencido de que esta pelea era espiritual y de que él la iba a ganar porque la iba a ganar Jehová. Entonces, todo el tiempo tuvo esa convicción. Y cuando uno lo ve hablando con el rey con esa convicción, siendo un adolescente, yo lo que pensaba es, David aparece en Hebreos 11, aparece mencionado como ese
uno más dentro de un grupito. ¿Qué podríamos decir de Gedeón, David y no sé qué? Y aparece el nombre solo. Pero el pararse siendo un adolescente adelante de un gigante, con la convicción con lo que está haciendo, tenés que estar muy convencido porque si no sabes que te va a matar. Te comen 2 pancitos. Entonces, la convicción con lo que lo hacía era increíble. ¿Vieron cuando ahí en Hebreos 11 dice de Moisés que Moisés actuaba como viendo al invisible? Bueno, yo el otro día estaba leyendo y leí algo que era interesante y es, mientras todos veían al gigante, David veía a Jehová mucho más gigante. Es como que él lo podía ver. La convicción que tenía era la propia de, ustedes ven todos a este gigante de 3 metros y yo estoy viendo un Dios de 1000 metros. Y con esa convicción él actuaba. Él encaraba a Saúl y le decía, voy yo, peleo yo. Ahora, de vuelta, Saúl sigue actuando humanamente, le intenta poner la armadura, le dice, no, la verdad que nunca en mi vida anduve con esta armadura, me quedé incómoda, no me puedo mover, y se la termina sacando. Leo yo los versículos en adelante, y el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo por poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Ese desprecio es algo que a los lindos nos pasa mucho. No, mentira, pero lo desprecia, no podía dejar de hacerlo, para ver si están atentos. Pero lo desprecia por ser lindo. Directamente dice, no, es este jovencito, nada de este. Entonces dice, 43, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses, lo cual confirma que David tenía razón. No estaba desafiando a alguien del pueblo, estaba desafiando a Dios. Entonces lo maldijo por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos a los filisteos y a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro a David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con una honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Qué podemos decir de acá? Más allá de que de vuelta lo desprecia porque era jovencito, porque era flaquito, porque no venía con armadura, porque venía con palos. Y David en todo momento se confirma que tuvo razón, que la pelea era espiritual, que la pelea era entre Jehová y Dagón. No era entre David y Goliat, no era entre Saúl y el rey de los filisteos, que no sé el nombre. No era entre ellos, no era entre humanos, era una pelea totalmente espiritual. Ahora, fíjense la convicción, lo que decíamos antes, que tenía David. ¿Sabes qué? Jehová te va a entregar en mi mano. No te voy a vencer yo, te va a vencer Jehová. ¿Y sabes por qué? Porque lo provocaste. Y como lo provocaste, ahora vas a tener tu merecido. Y los filisteos, lejos de entregarse, como habían dicho durante 40 días, 2 veces por día, el que pierde se entrega, nada. Perdieron y salieron corriendo. No lo vamos a leer, pero termina la historia de que salieron corriendo y los israelitas los persiguieron y mataron un montón. Y termina ahí el capítulo con una imagen un tanto llamativa. Saúl pregunta, ¿quién es este chico?
no sabían bien de qué familia era, y viene David, y por qué digo, es una imagen tanto inverosímil, con la cabeza de Goliat en la mano y le dice, yo soy el hijo de Isaí, porque no la soltaba, la tenía ahí como trofeo. ¿Qué enseñanza podemos sacar de estos versículos? Y les planteo, a ver qué hora es, tenemos unos minutos, les planteo un desafío. A mí me gusta, a veces me sale y a veces no. Me gusta como hace Damián, que pone todas con las mismas letras. Y me senté en casa hace un rato y dije, lo voy a lograr. Hice 3 de 4. Entonces, ¿qué hice? Los millennials, como soy yo, le preguntamos a la inteligencia artificial y le pedimos que nos ayude. ¿Vos harías eso, Agustín, también? Entonces, le decís, ¿me ayudás? Entonces le dije las 4 palabras que yo ya tenía y le dije, quiero que me hagas que todas empiecen con la misma letra. Entonces vamos a hacer un desafío de que todos nosotros vamos a elegir mejores palabras que las que eligió. Entonces yo les digo el concepto y ustedes me ayudan a encontrar la palabra que lo cierre. ¿Les parece? La primera tiene que ver con confianza. La confianza que tenía David. Lo venimos viendo a lo largo. Él siempre estuvo convencido de que Dios iba a ganar, de que él iba a ganar. Lo que decíamos recién de Hebreos 11, de él veía un Dios todavía mucho más grande. El pueblo eran un montón. Durante 40 días a nadie se le ocurrió, che, pensemos esto desde un punto de vista espiritual. O, che, oremos a Dios. Él todo el tiempo tuvo esa confianza de que Dios lo iba a acompañar. No se preocupó por la apariencia que podía tener el gigante, porque él conocía la apariencia que tenía su Dios. Y con eso él tuvo confianza. Así que yo les invito, ahora les digo, pues las que yo tengo son con C, así que está bien, confianza está bien. Pues ya veo, Eli ya tiene cara de que está pensando palabras. No, pero confianza está bien, no hace falta. Ya confianza empieza con C, no hace falta que me digan. Pero me gusta porque están prestando atención. Certidumbre, certeza, confianza, está perfecto. ¿Cuál? Certeza, certidumbre, confianza. Vamos con C. La segunda, y ahí, más allá de hacer el ejercicio, preguntarnos, ¿tengo yo esa confianza? Cuando yo veo un problema, ¿me quedo mirando el problema o miro que Dios es más grande que el problema? Digo, porque muchas veces como que te enfrascás y cada vez lo ves más grande el problema, que posiblemente, si lo vuelven a leer el capítulo, es como que el pueblo se iba desanimando a medida que pasaban los días, porque cuando no le encontrás la solución ya decís, listo, ya no va a aparecer la solución. Y como que, nada, estaban en ese círculo vicioso de no encontrar la solución y de ponerse peor. Entonces, nada, esa confianza para mirar a Dios en el medio de un problema. La segunda enseñanza que saco es que David no usó el armamento que le dieron. Él usó su propia habilidad. Él usó las piedras, la onda, aquello que él conocía. La palabra que yo encontré es capacidades. ¿Pero por qué? Él usó sus capacidades para lograr la victoria. ¿Y dónde lo llevo yo esto a nosotros? No nos llamó a Dios a hacer todo. Cada uno tiene capacidades totalmente distintas. Y nosotros tenemos que poner las capacidades a disposición de Dios. Miren, me estaba acordando, existen distintos dones. Hace un tiempo hablaron de los dones, distintas habilidades que uno puede usar en la iglesia. Me estaba acordando a la tarde cuando buscaba ejemplos. No todos tocan bien un instrumento. Se los dice alguien que tocó en la iglesia y ustedes me sufrieron durante tantos años. Nada, uno le puede poner ganas. Hay gente que no tenemos habilidad con eso. Hay otros que no tienen habilidad hablando, hay otros que no tienen habilidad con los niños, hay otros que no tienen habilidad con los mayores, hay otros que no tienen... Nada, cada uno tiene su habilidad. La habilidad de David era la onda. Bueno, Dios usó esa habilidad para vencer al gigante. No es que le dijo, David,
Está todo bien, pero ponete un armamento que no te queda, sentite totalmente incómodo, porque lo importante es el armamento. No, lo importante es que él puso su habilidad a disposición de Dios. Entonces tenemos confianza, tenemos capacidades. El tercer punto es que David tuvo bien clara cuál era su lugar en esta historia. Fíjense, David 3 veces fue despreciado. Cuando llega, el hermano le dice, salí de acá, vos te viniste de acá, te escapaste, ¿dónde están las poquitas ovejas esas que cuidás vos? Se va con Saúl, no, vos no podés ir con él, vos sos muy muchacho, no. Se va con Goliat, Goliat directamente le tomó el pelo, le dice, vení con palitos acá. 3 veces, no se enojó nunca, no reaccionó nunca. ¿Cuándo reaccionó él? Cuando deshonraron a Dios, cuando fueron irrespetuosos con Dios. De manera que él tenía bien ordenadas sus prioridades para reaccionar. ¿Qué palabra se les ocurre? Porque, ¿cuál? Celo. Me gusta. Convicción, celo. Yo tenía compromiso, pero me gusta más celo. Le vamos ganando hasta ahora. Entonces, tenía ese celo, esa devoción por, ¿sabes qué? A mí me podés tomar el pelo, sos chiquito, sos flaquito, te dejaste de cuidar, sí, pero a Dios no. Y acá les pregunto yo a ustedes, ¿reacciono yo de la misma manera? Capaz que estoy en una conversación en el trabajo, alguien habla algo de Dios y decís, bueno, no están así. ¿Reaccionás? Pero de manera medida. Ahora, si critican tu manera profesional de hacer algo, no. Ahí sí te defendés fuerte. Pará, me están criticando a mí. Están criticando mi trabajo, están criticando mi entregable, mi presentación, lo que fuere. Entonces ahí reaccionamos. Bueno, David no reaccionó cuando lo menospreciaban a él. Reaccionó cuando lo menospreciaron a Dios, cuando fueron irrespetuosos con Dios. Tuvo celo. Me anotaba acá, cuando oraba Cosme, él decía, a veces estamos cohibidos, ¿no? Cosme decía, a veces en las cosas de Dios estamos cohibidos, como que no hablamos de... Bueno, nosotros a veces nos falta ese celo para reaccionar en el momento indicado, de la manera indicada, y también esa humildad para no reaccionar cuando simplemente me están criticando a mí, eso dejarlo pasar. Y el último, gana la victoria, pero David siempre supo que la victoria no era suya. Siempre estuvo con la humildad de saber que esa victoria no era suya, que esa victoria le pertenecía a Dios. ¿Se les ocurre alguna con letra C? Humildad, esa fue la que me costó. Nos ganó la inteligencia artificial que me propuso centralidad. Graciela superó a la inteligencia. Me había dado cortesía, pero no me gustaba, porque dije, no, cortés, humildad, cortés, pero no es cortesía con Dios, porque aparte es de Él, no estamos siendo corteses. Centralidad. Estuvo centrado en todo momento en saber qué lugar ocupaba Él y qué lugar ocupaba Dios. Entonces, quiera Dios que nosotros podamos tener la confianza que tuvo David para enfrentar los problemas y para ver a Dios más grande que los problemas. Quiera Dios que podamos usar nuestras capacidades y las podamos poner a disposición de Él. Cada uno las suyas. No intentar copiar las capacidades del de al lado, ni del de enfrente, ni nada. Estas son mis capacidades y las pongo a disposición de Dios. Que podamos tener el celo que tenía David. El celo de, no importa si me critican a mí, pero Dios es Dios. Y no hay que tomarle el pelo a Dios. Y no hay que faltarle el respeto a Dios. Y no hay que ser irreverente con Dios. Si querés ser irrespetuoso conmigo, faltame el respeto a mí, cargame a mí, haz lo que quieras, pero tener ese celo por el nombre de Dios. Fíjense que en muchas veces David habla de el nombre de Jehová. Tener ese celo por el nombre de Jehová. Y cuando algo sale bien,
tener la centralidad de saber que la victoria no es nuestra, la victoria le pertenece a Él. Amén.